Fernando Romero, gerente de consultoría Hansen Holm. Estrategias para poder llegar con sus productos, sus servicios a más personas, ampliar sus mercados a través de un buen plan estratégico y un buen plan de negocios, que son los elementos claves por los cuales se debe empezar para poder hacer un emprendimiento y que éste llegue a una culminación en buenos términos. Básicamente evaluando proyectos, valorando empresas, haciendo consultorías tributarias, y todo esto siempre va enfocado más a las pymes, que es el mercado, digámoslo así, el mercado más grande para nosotros los consultores. Entonces siempre estamos enfocados a esta parte de estrategias, ver cómo las pymes pueden arrancar, madurar, crecer y así por el estilo. Tener una idea, porque desde ahí parte todo, y la idea tiene que ser clara, precisa y concisa. ¿Por qué? Porque no puede ser una idea al azar, no puede ser una idea de que yo tengo tanto efectivo y quiero saber qué puedo hacer. No, sino que el emprendedor tiene que conocer lo que él quiere hacer, tiene que conocer a qué se va a dedicar y tiene que tener muy clara la película en su mente. Una vez que tenga muy clara la película, lo segundo que debe hacer es preguntarse, bueno, si mi idea es tan buena, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido antes? ¿Ya? Tiene que pensarlo muy bien, porque por ahí puede empezar a visualizar si su idea va a ser realmente un éxito o un fracaso. Tiene que estar convencido de que va a ser una buena idea, pero tiene que preguntárselo por qué a otra persona no se le ocurrió. ¿Ya? Y una vez que supera ese primer filtro, va a un plan. ¿Sí? También las ideas, para que maduren, tienen que estar acompañadas de planes. Y siempre lo que se recomienda es tener dos tipos de planes: un plan estratégico y un plan de negocios. El plan estratégico normalmente comienzo a dar lineamientos generales de cómo quiero que sea mi empresa. Es decir, comienzo a fijar la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, los planes de acción. Hace un análisis de fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Un FODA, ¿no? Un FODA, ¿sí? Y aparte del FODA se puede hacer otro tipo de análisis, como por ejemplo el análisis de fuerzas de Porter, que analiza pues el poder de negociación que tienen los clientes, que tienen los proveedores, las barreras de entrada, las barreras de salida, productos sustitutos, ¿sí? Todo eso conforma un plan estratégico, que es por medio del cual va a darle una forma a la empresa que quiere crear. ¿Sí? Es como que si estuviera manejando, como que si fuese un alfarero y estuviese haciendo una escultura de barro. El camino para poder llegar a tener de una idea a una empresa. ¿Sí? Es solamente delinear el camino que quiero seguir. ¿Sí? Porque tener visión, objetivos y estrategias es indicar hacia dónde quiero llegar. Entonces, eso por un lado, eso es el plan estratégico. ¿Sí? Que no debe confundirse con el plan de negocios, que es otro instrumento que también deben tener los emprendedores, sobre todo a la hora de conseguir el financiamiento. ¿Sí? Porque todo es un proyecto. ¿Sí? El proyecto en cuestión es crear una empresa. Entonces, para crear la empresa le doy el lineamiento, que es el plan estratégico. Pero ahora sí, como proyecto, para ya comenzar a ponerlo en marcha, a fin de llegar a tener esa empresa, ¿qué voy a tener? Un plan de negocios. Y el plan de negocios se divide en una serie de estudios, empezando primeramente por el estudio de mercado, el cual me define si para ese proyecto o empresa que quiero poner existe o no existe un mercado que pueda comprar mis productos o servicios. Eso es muy clave. ¿Sí? Entonces, si la empresa tiene un buen producto pero no tiene mercado, no va a llegar a ninguna parte. ¿Ya? Entonces debe haber un buen estudio de mercado. Bueno, normalmente el emprendedor sueña con conquistar el mundo, ¿ya? Pero debemos ser mucho más limitados para empezar. Así que realmente todo es un plan de negocio. O sea, yo puedo tener un plan de negocio bien elaborado en 10 páginas, como las puedo tener en 1000 páginas. ¿Sí? Entonces, no importa si es grande o pequeño el plan de negocio, lo que importa es si puedo lograr mi objetivo principal, que es conseguir el financiamiento. ¿Sí? Y que me pueda dar luces sobre si el proyecto va a resultar rentable o no. El segundo estudio que debe haber es un estudio técnico. El estudio técnico es básicamente cómo va a funcionar la empresa, pero no es el plan estratégico, no es para ver los objetivos, la estrategia, sino, por ejemplo, explica el estudio técnico, por ejemplo, plan de producción. Si, por ejemplo, si lo que voy a montar es una fábrica, me explica qué va a pasar con mi materia prima, dónde va a llegar, cómo se la va a procesar,
y cuál van a ser las órdenes de proceso o la producción en sí para terminar en un producto terminado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me explica el estudio técnico. Ya es el funcionamiento básico de la empresa como para llegar a una comercialización o una producción efectiva. De ahí el siguiente estudio debería ser un estudio organizacional, porque a veces también para hacerlo una empresa que funcione bien, muchas veces el emprendedor se emociona y dice, no, voy a tener un asistente, voy a tener el departamento de contabilidad, el departamento de auditoría, el departamento de tesorería, pero a lo mejor la estructura de la empresa es tan pequeña que no requiere muchas de estas cosas. Tiene que tener ciertas definiciones claras en cuanto a lo que es el control interno, eso sí, pero la estructura, el estudio organizacional le ayuda a tener una estructura básica con la cual la empresa pueda empezar a funcionar lo antes posible. El tercer estudio ya sería el estudio legal, ¿sí? En el cual yo comienzo a ver todos los requerimientos legales y tributarios para poder arrancar un negocio. Por ejemplo, muchas veces creemos que solamente con sacar el RUC basta para una empresa, pero tenemos que obtener patentes, pagar impuestos municipales, tasa de habilitación, permiso de bomberos. Entonces todo eso tiene que estar detallado en un estudio legal, hasta un estudio ambiental de ser necesario, ¿ya? Todos esos estudios lo que dan es información que van a alimentar al último los estudios, que es el estudio financiero. El estudio financiero no es otra cosa que ya plasmar todos esos datos que están en los otros estudios en cifras, para determinar si hay una utilidad y, más allá de una utilidad, una rentabilidad para el empresario, el emprendedor, y también para el inversionista, porque pueden ser iguales como no pueden ser. Conozco casos de emprendedores que no han hecho absolutamente nada de esto y les ha ido bien, pero ellos mismos reconocen que si los hubiese hecho desde un inicio, si lo hubiesen conocido, les habría ido mucho mejor. Entonces, lo cierto es que tener estos estudios no garantiza que a uno le vaya a ir bien, pero aumenta las probabilidades de éxito. Entonces, es mejor invertir un poquito en un consultor a que después invirtamos en la gran idea y nos vaya mal. El consultor nos puede advertir si nos va a ir mal o nos puede dar estrategias para lo que nosotros pensamos que podría ir bien, realmente vaya bien. La primera, tener la idea muy clara, muy precisa, ¿sí? Y verificar que no se le haya ocurrido a alguien antes, ¿sí? De ahí, saber que deben haber planes, ¿ya? Y de ahí viene pues lo que había mencionado. Y la última parte que sí deben tenerlo presente es cómo me voy a financiar. Un plan de negocio yo lo dirijo a alguien que yo sé que me puede apoyar financieramente. Hay los conocidos inversores ángeles, que no son otra cosa que personas con recursos y con conocimientos de finanzas que, a más de poner capital en la empresa, le dan un ordenamiento en temas financieros y legales. En nuestro mercado está la Corpay, mediante su unidad llamada Corpay Capital, que da estos servicios de financiamiento y que actúa como un inversor estratégico que pone dinero, pero que también va poco a poco acomodando a las empresas para que logren un resultado positivo. Entonces, deben tener claro a dónde quieren llegar y con qué recursos cuentan y de dónde podrían buscar más recursos. Y el consejo es que el que no arriesga no gana, ¿ya? Y una vez que se arriesguen, que aguanten el primer año. Si aguantan el primer año, pueden aguantar el resto, ¿sí? Porque el primer año es clave y crucial como un matrimonio. Entonces, tiene que aguantar ese primer año y verán que de ahí las cosas van a ir mejorando. Joyce Falcón.